La maternidad es un don que no todas poseen. Esa frase puede parecer polémica, pero el caso de hoy te va a demostrar que eso es verdad. La gente tiende a romantizar los aspectos maternos, como si toda madre fuera un ser pacífico e iluminado, pero todos están equivocados. En 2009, una ciudad tranquila de Carolina del Norte, en Estados Unidos, fue sorprendida por un crimen atroz, de esos que ponen en duda nuestra fe en la humanidad. Ustedes saben que al principio de cada episodio aquí hago un resumen del caso, tratando de no dar muchos spoilers para que se queden con curiosidad y sigan adelante para acompañar la historia. Pero este es un caso tan absurdo que creo que hay que decir de inmediato lo que realmente pasó. Esta mujer, que ni siquiera merece ser llamada madre, le debía $200 a un hombre. Y ella simplemente decidió prestar a su hija de 5 años a ese hombre por unas horas para poder saldar la deuda. Lo acordado era que ese tipo trajera de vuelta a la niña, pero simplemente desapareció. Hoy conocerán el triste caso de Shania Nicole Davis. Shania Nicole Davis nació el 14 de junio de 2004 en Carolina del Norte, Estados Unidos. Ella es fruto de un breve romance que ocurrió un año antes, en 2003, entre Antoinette Davis y Bradley Lockhart. Shania era la segunda hija de Antoinette y la cuarta de Bradley. En su primer año de vida, la niña vivió con su madre, pero después, por petición de la propia Antoinette, la niña pasó a vivir con su padre. Ella pensaba que Bradley tendría mejores condiciones para cuidar a su hija, pues era contratista, tenía buen empleo y él aceptó. Aún así, Antoinette veía a su hija con bastante frecuencia y era común que la niña pasara un tiempo con su madre. Shania era una niña muy alegre, que adoraba usar disfraces de princesa y se llevaba muy bien con todos sus hermanos. Con el paso del tiempo, Antoinette quería pasar más tiempo con su hija por periodos más largos, pero por el bien de la niña, Bradley no lo permitía por varios motivos. Además de no tener empleo fijo, vivía de trabajos temporales. Antoinette vivía en un remolque rentado, el cual compartía con otras 5 personas. El lugar no es uno de esos remolques que son jalados por automóviles, son como casas móviles, pero aún así, en Estados Unidos, les llaman tráileres. En un cuarto, ella dormía con su hijo y en el otro cuarto dormían su hermana, Brenda, el novio Jerry y los 2 hijos de la pareja. La preocupación de ese padre era comprensible. Él nunca impidió que Antoinette tuviera acceso a su hija, pero no veía razón para que la niña pasara semanas seguidas en un ambiente como ese. Por eso llegaron a un acuerdo. Shania podría quedarse con su madre por periodos mucho más largos, si ella consiguiera un empleo fijo y un lugar para vivir solo para ella. A principios de noviembre de 2009, Bradley tuvo que irse a otra ciudad por trabajo y dejó a la niña con su hermana, Carrie, algo que él solía hacer. El día 9 por la mañana, Antoinette llamó a Carrie diciendo que quería ver a su hija. Entonces, con la autorización de Bradley, permitió que ella recogiera a la niña. Pero, en la mañana del día siguiente, 10 de noviembre, la policía recibió una llamada. Era Antoinette reportando que Shania, que tenía solo 5 años en ese momento, había desaparecido. Rápidamente, la policía llegó al tráiler e inició las primeras preguntas. Pero tanto ella como su hermana, Brenda, fueron llevadas a la comisaría para un interrogatorio oficial. Antoinette dijo que no tenía idea de lo que podría haberle pasado a su hija. Ella explicó que todos estaban dormidos en la casa y cuando despertó por la mañana, su hija había desaparecido. Pero después ella añadió a esos hechos el nombre de su entonces novio, diciendo que él podría haber secuestrado a la niña. Por eso, el joven terminó siendo detenido. Cuando fue interrogado, él negó la acusación y como no pudo proporcionar una coartada aceptable para la noche y la mañana de la desaparición, terminó quedando detenido bajo prisión preventiva. Brenda, por su parte, dijo que, al principio de la mañana, ella y su novio escucharon a Antonieta moviendo cosas en la casa, buscando a su hija, llamando a la niña afuera.
Minutos después, ella entró a su cuarto desesperada diciendo que su hija había desaparecido. Sin embargo, dos datos llamaron aún más la atención de la policía. Una, Brenda, mencionó que su hijo creía haber escuchado la voz de otra persona en el tráiler la noche anterior. Y la otra fue que Brenda le había dicho a Antoinette que llamara a la policía inmediatamente esa mañana. Pero ella estaba dudosa y la llamada se hizo solo más de una hora después de que se dio cuenta de la desaparición. Mientras estos interrogatorios ocurrían, la policía ya había emitido una alerta Amber, y eso tuvo efecto, ya que ese mismo día, empleados de un hotel ubicado cerca de la ciudad se pusieron en contacto, informando que un hombre había estado allí la noche anterior, acompañado de una niña con las mismas características de Chanel, solo que él se había ido a la mañana siguiente. En este caso, él se fue minutos antes de que se activara la alerta Amber. Sin embargo, en la recepción, ese hombre habría alegado que la niña era su hija. El gerente del hotel canceló la limpieza para que la policía pudiera revisar la habitación si era necesario. Los oficiales fueron allí y encontraron indicios de uso de cocaína y la ropa de cama fue enviada a peritaje. La policía también consiguió las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel y, en ellas, identificaron a un hombre alto yendo hacia una de las habitaciones llevando a la niña en brazos. A la mañana siguiente, las cámaras lo registraron yendo hacia el área del desayuno, pero solo. Poco tiempo después, él regresó y apareció de nuevo, saliendo de la habitación con la niña en brazos. Luego salió del hotel, la puso en el asiento trasero de un auto y se fue. Al mostrar las imágenes a Antonieta y Brenda, ambas quedaron impactadas al reconocer quién era ese hombre. Era Mario McNeil, de 29 años, un exnovio de Brenda. Y para empeorar la situación, Mario tenía antecedentes de violencia y abuso de drogas. El novio de Antoinette, que estaba detenido después de haber sido mencionado por ella en el interrogatorio, terminó siendo liberado. Y obviamente, con toda esta situación, él terminó la relación. Las imágenes de Mario con Shania en el hotel fueron transmitidas en las principales cadenas de televisión, y el caso empezó a recibir cobertura mediática. Al ver su rostro en la televisión, Mario fue a la comisaría, pero la niña no estaba con él. Los primeros momentos del interrogatorio fueron difíciles porque él como que daba vueltas para decir cualquier cosa. En resumen, él dijo que al inicio de la noche del 9 de noviembre, Antoinette había dejado a la niña con él por una noche, para que él la cuidara, porque ella estaría ocupada. Una historia medio sin sentido, hasta porque la niña podría haberse quedado con la tía Brenda si hubiera sido necesario. Mario dijo que, como quería darle comodidad a la niña esa noche, no la llevó a su casa, sino que reservó una habitación de hotel. Dijo que al día siguiente regresó a la niña con su madre y quedó la palabra de uno contra la del otro. Mario fue mantenido bajo prisión preventiva y su auto, que estaba en el estacionamiento, fue llevado para peritaje. Mientras pasaban los días y Shania no era encontrada, las esperanzas de encontrarla con vida solo disminuían. Hasta que Antoinette llegó a la delegación nuevamente, pero ahora llorando, pidiendo dar una nueva declaración. Y lo que informó esta vez sorprendió a todos los que conocían el caso. Ella dijo que le debía $200 a Mario y que en la noche del 9 de noviembre él fue a cobrar esa deuda, exigiendo dinero o sexo. Antoinette, como no quería acostarse con él, tuvo la idea de entregar a su propia hija para que él pudiera usarla como pago de la deuda. Mientras contaba esa historia completamente repugnante, Antoinette, como dije, lloraba mucho y afirmaba que Mario solo debería haber tenido relaciones con la niña. Y ella estaba contando esa historia ahora porque tenía mucho miedo de lo que realmente podría haber pasado. Ella aún agregó que cuando vio a Mario salir de la casa llevando a la niña, se habría arrepentido de la decisión y salió corriendo tras él para recuperar a su hija. Pero él no se la entregó, la empujó al suelo y se llevó a la niña a la fuerza.
La policía no cree en esa parte de la historia, porque si eso realmente hubiera sucedido, con Shania presenciando todo ese supuesto desespero de la madre al intentar rescatarla en las imágenes, ella podría estar llorando o inquieta, lo cual no parecía. Para la policía, desde el principio, Antoinette podría haberle dicho cosas buenas a la niña sobre irse con Mario, y confiando en su madre, ella fue bien. Antoinette, obviamente, fue arrestada de inmediato, acusada de varios delitos, incluyendo tráfico de menores. Mario, que ya estaba detenido y ahora tenía a su lado a un abogado, no estaba colaborando con las investigaciones. Se negaba a decir qué había pasado con la niña y dónde la había dejado realmente. Él simplemente decía que no se acordaba de nada. Sin embargo, en privado, él habló con el abogado y le dijo el lugar donde estaba la niña. Una zona rural, a más o menos 30 minutos en coche del tráiler de Antoinette. Así, el 16 de noviembre, 6 días después de la desaparición, un equipo fue enviado para intentar encontrar a la niña. Por la ubicación, la policía creía que difícilmente la encontrarían con vida. Y lo que temían sucedió. Pocos minutos después de que comenzaron las búsquedas, debajo de un árbol cubierto, bajo un tronco enorme y usando solo una sudadera negra, el cuerpo de Shania fue encontrado. La necropsia mostró que la niña tenía un hematoma en el lado izquierdo de la cara, lesiones en sus partes íntimas, delanteras y traseras y murió por asfixia. Lo que se teorizó fue que, durante el acto, Mario tapó la boca de la niña para que no gritara y no llamara la atención de los otros huéspedes, y con eso terminó asfixiándola. La pericia no tenía dudas de que él era el autor del crimen, pero necesitaban pruebas para incriminarlo, y eso no fue difícil de conseguir, ya que su ácido desoxirribonucleico fue encontrado dentro de ella. De las otras cosas que se habían recolectado para el análisis pericial, se encontró ácido desoxirribonucleico de Mario y de Shania en la ropa de cama de la habitación del hotel y en su auto. Había restos de tierra en las llantas, que coincidían con la tierra del suelo donde Shania fue encontrada. En la conclusión de las investigaciones, que incluyó una pericia en su celular, la policía logró determinar una línea de tiempo de todos los hechos ocurridos. La noche del 9 de noviembre, Mario estaba en casa y, como era un adicto, habría consumido una cantidad excesiva de drogas y bebidas. Entonces tomó el celular y empezó a enviar mensajes de texto a varias mujeres de su lista de contactos. Una de ellas respondió y lo invitó a que fuera a su casa. Por coincidencia, esa mujer vivía cerca del parque de casas rodantes donde vivían Brenda y Antoinette. Ya cerca de las 3 de la mañana, Mario llegó al lugar, pero no fue recibido. Él tocó la puerta varias veces, pero nadie aparecía. Le mandó mensajes a esa mujer y ella no respondía. Llamó y ella no contestaba. Así, irritado, Mario salió del lugar. Sin embargo, en vez de regresar a casa, él fue hasta el tráiler de Antoinette, ya que se había acordado de que ella le debía $200 y aprovechó que estaba por ahí, recordando que eran las 3 de la mañana y decidió aparecerse para cobrar el pago. Ahora, ¿a qué se refería ese dinero si hacía mucho tiempo que ya no tenía contacto con la hermana de ella? Venta de drogas. Era a Mario a quien ella llamaba cuando necesitaba comprar algo. Cuando él llegó, abrió la puerta, que por cierto no estaba cerrada con llave. Entró y trató de no hacer ruido para no despertar a Brenda, al novio y a los hijos que él sabía que estaban ahí. Él fue hasta el cuarto de Antoinette, la despertó y le dijo que estaba ahí porque necesitaba el dinero en ese momento. Ella dijo que no tenía. Entonces, él le propuso tener relaciones con ella para saldar la deuda y que nunca más debería llamarlo para comprar cualquier cosa de nuevo. Como ella no quería tener relaciones con él, ella, por voluntad propia, entregó a su hija como pago. Él se la llevó y dijo que la regresaría en unas horas. Antes del amanecer, Antonieta se durmió y a la mañana siguiente se dio cuenta de que Mario no había llegado. Fue por toda esta situación que ella tardó más de 1 hora en llamar a la policía, después de haberle informado a su hermana que la niña había desaparecido.
Mario y Antonieta, ahora considerados los únicos involucrados en esta historia simplemente cruel y casi surrealista, iban a ser juzgados. Un dato curioso es que, mientras estaba detenida esperando el inicio de las audiencias, se descubrió que Antonieta estaba embarazada. Meses después, ella dio a luz, pero después del nacimiento, el niño fue retirado de ella y llevado por el servicio social. Así como ya había pasado con su hijo mayor, también. Mario fue juzgado en mayo de 2013 por varios delitos, incluyendo tráfico, drogas, secuestro, explotación sexual y homicidio. Fue declarado culpable, claro, y condenado a pena de muerte. Antoinette fue juzgada 5 meses después, en octubre de 2013. Era acusada de tráfico de menores y podría recibir cadena perpetua. Pero eso no sucedió solo por un acuerdo judicial, donde ella se declaró culpable para intentar recibir una pena menor. Durante la lectura de la sentencia, el juez del caso recalcó que ella podría haber salvado la vida de su hija, resaltando que lo que hizo desvirtuaba por completo lo que significan las palabras madre y maternidad. Antoinette fue condenada a 21 años de prisión sin derecho a libertad condicional. Como ella estaba presa desde 2009 y el juicio fue en 2013, ya había cumplido 4 años, así que solo le quedaban 17. O sea, su libertad está prevista para 2030. En 2017, Mario apeló su sentencia para que la revisaran y al menos la cambiaran a cadena perpetua, pero la solicitud fue rechazada y él sigue en el corredor de la muerte esperando la fecha de su ejecución. Bradley, el papá de Shania, llegó a decir públicamente que se sentía confundido respecto a su culpa por la muerte de su hija. Él dijo que se siente culpable por no haber sido capaz de protegerla, pero ¿cómo podría imaginar que el peligro en la vida de la niña sería la propia Antoinette? Él, como papá, sabe lo importante que es la presencia de una mamá en el desarrollo de un hijo. Sin embargo, lo que él no imaginaba era que Antoinette sería una mujer que jamás podría haber recibido el título de madre.